Espíritu Santo. Vamos a leer todos desde el 22. ¿Ok? Mateo 12, 22. Mateo 2, ahorita les vuelvo a decir otra vez de la conferencia, ¿ok? Dice la palabra del Señor Jesucristo, Mateo 12, 22. Entonces fue atraído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Wow, qué tremendo esto, ¿verdad? Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel el hijo de David? 24. Mas los fariseos al oír esto decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera, Satanás contra sí mismo está dividido. ¿O cómo pues permanecerá su reino? 27 estamos. Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquearla y saquear sus bienes, si primero no lo ata, y entonces podrá saquear su casa? 30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Padre, gracias por esta palabra. Padre que está en los cielos, en este momento le doy la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Pido de su gracia, de su unción, de su poder, de su revelación, Padre, de su conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús, de su sabiduría, el misterio se desaten hoy, Padre. Declaro que la palabra descubre lo que esconde, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que esta sea suya, su palabra y no mía, Padre, en el nombre de Jesús. A usted damos la gloria y el poder y la alabanza, amado Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, hoy vengo a hablarle un poquito de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un tema, hermanos, bien controversial este. Muchos enseñan bien diferente y otros enseñan de un modo y otros enseñan de otro modo, ¿verdad? Pero pues la palabra es la palabra y no nos podemos aferrar a otra cosa. Hay misterios, hay cosas, hermanas, muy escondidos, hay revelaciones muy difíciles de hablarlas, pero tenemos el Espíritu Santo y nos va a dar la gracia para hablarlas, hermanos. Amén. De aquí Jesucristo comenzó a pelear, hermano, usted sabe, a pelear contra los fariseos, contra aquella gente que Jesucristo les decía, ustedes son hijos de su padre el diablo, si usted se fija. Estos fariseos, dice en el 24, dice, más los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Recuérdese que en el 22 dice que había liberado a un mudo, trajeron a un mudo, a un endemoniado ciego y mudo. Entonces los fariseos, al ver este milagro que Jesús hizo, acuérdense que antes no se expulsaban demonios, antes no sanaban como Jesús hizo, y de repente llega Jesucristo con el reino y trae esto a su pueblo que era Israel. Pero ellos no estaban impuestos a ver esto. Ellos nunca se imaginaban que el Hijo de Dios fuera a llegar con este reino de poder, con este reino de gloria, hermanos.
Y por eso hablaban contra él, porque no creían que Jesucristo era el que liberaba. Ellos le echaban los créditos o le daban el crédito a Satanás, aquí a Belcebú, príncipe de los demonios, o sea, Belcebú. Bueno, Belcebú y Satanás, vamos a poner el diablo para que usted entienda, pero yo sé que Belcebú es uno y Satanás es otro. Y ellos le echaban la culpa a estos. Le echaban el crédito a los demonios. Entonces, esa es la blasfemia, hermano. Yo le he predicado un poquito de esto, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Y esto es blasfemar contra el Espíritu Santo cuando alguien que conoce la palabra de Dios le dice al que hizo el milagro que lo hizo por medio del diablo. Y yo le he dicho una cosa: si alguien ha blasfemado hoy en día, es la iglesia. Si alguien ha blasfemado terriblemente basado a esto, es la iglesia. No hay otra iglesia que hable tan horrible, tan mal del Espíritu Santo. Vea los videos. Facebook está saturado, YouTube está saturado en contra del Espíritu Santo porque no entendemos el movimiento del Espíritu Santo en esa iglesia y nos ponemos a criticar y comenzamos a decir que es el diablo. Mire, yo en la iglesia donde vengo hubo gente que decía: así dice el Señor, Satanás está ahí está, mírenlo, aquí lo estoy viendo. Cuando estaba una gloria de liberación tan terrible, yo decía: no, es imposible que el diablo esté aquí porque está una unción tan terrible. Y es que el diablo ve cómo se están saliendo los demonios. Claro, pues ¿quién los está sacando? La gloria de Dios, el poder de Dios. Y había gente que decía que yo miré demonios y que no. Y sabe que sí lo miraban. Eso es lo terrible. Pero no me voy a meter en eso. Yo le digo, si alguien blasfema tan feo contra el Espíritu Santo, es la iglesia. Hay tanta basura en el YouTube. No basura de que sea el Espíritu, sino basura en contra del Espíritu Santo, hermanos. Sí, pues, tan feo, hermanos. Están los sana doctrina. ¿No le parece la sana doctrina? Yo les he dicho de sana doctrina. Todo el que vea sana doctrina, quítelo de usted. Quítelo, porque ese le va a quitar la sobrenaturalidad de Dios. Ese le va a quitar el poder. Ese le va a quitar la visión, el sueño, el empoderamiento. Ese le va a quitar, y se lo va a quitar con la Biblia. Con la Biblia se lo va a quitar. Tenga mucho cuidado con esto, hermanos. Hay tanta tontera. Es una tristeza ver cómo se pelean, cómo le tiran a los que mueven al Espíritu Santo, cómo se lo come la gente, a los hermanos. Cómo es impresionante, hermanos. Mire, todo esto yo ya le he hablado, hermanos. Sale un católico, un testigo de Jehová y pone videos. Y los niñotes cristianos ahí están. Y no me diga que no, porque son los cristianos los que están en contra de eso. Mire, póngale a un católico, a alguien que no conozca del Espíritu Santo, se queda asombrado. Ellos no le echan la culpa al diablo. Ellos dicen: wow, qué tremendo es Dios. ¿A poco Dios sabe hacer esto? Yo no sabía esto. Y se quedan emocionados. Pero póngale a un religioso sana doctrina y le va a decir que es el diablo. Le va a decir que son los demonios que están en las iglesias, que son los espíritus, los ángeles caídos, los ángeles, porque el diablo se viste como ángel de luz, ¿sí o no? Es terrible esto, hermanos. Y esa es blasfemia. Esa sí es blasfemia. Cuando blasfemamos en contra de la palabra del Espíritu Santo, porque no la soltamos conforme a ellos se les enseñó un maestro religioso, legalista, que los enseñó y les ató la mente y los dejó bien enseñados, pero atados y bien atados de su mente. Y ellos siguen tercos con esa doctrina, con esa enseñanza. Y ellos dicen que todo eso es el diablo. Estos fariseos, hermanos, también decían lo mismo en aquellos tiempos con Jesucristo. No más que ellos estaban los fariseos, los religiosos, y estaba Cristo mano a mano. Ahora no, ahora está la iglesia farisea y el Espíritu Santo. Que Cristo sigue siendo el mismo, hermanos.
pero siguen los mismos demonios, los mismos hijos del diablo. Así le voy a decir, mire, ninguno por el Espíritu de Dios puede blasfemar contra Cristo, ¿verdad? Contra el Hijo de Dios, dice allá en Juan. Que ninguno que tenga el Espíritu de Dios, ese puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Ninguno. Todo el que es hijo, es que esto lo que ahí le viene, esto es lo terrible. Todo el que es hijo, ese se goza cuando ve una manifestación de su papá, del Espíritu Santo. Pero todo el que no es hijo, es que ahí está lo bueno. Y son bíblicos, estoy hablando de la iglesia, metidos en la iglesia, gente metida en la iglesia. Y todo el que blasfeme, miren, los fariseos eran los que predicaban. Cristo no predicaba. Estos eran los que predicaban en las iglesias. Y blasfemaban. Es lo mismo hoy. Hay iglesia que está blasfemando contra el Espíritu Santo y está un espíritu de fariseísmo dentro de ellos y haciendo caer a sus peregrinos, a sus ovejas, matándolos ellos mismos. Porque están blasfemando, están haciendo que blasfemen contra el Espíritu Santo. Yo le digo, un hijo de Dios nunca va a hablar mal del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le da convicción. Mire, se queda callado si no entiende. Yo me callo. Hay algo, hay una palabrita, una huevita que dice, cállese usted, no se meta ahí, ese a usted no le interesa. Yo me quedaba así, hermano. Cuando yo comencé en una iglesia que hablaba en contra de Cash Luna, de Guillermo. Apenas comenzaban esos a levantarse terriblemente, hermanos. Y una vez el primer video que yo miré de Cash Luna, hermanos, yo caí para atrás, me tocó la unción y ¡pum! Y de repente que comienzan que Cash Luna está endemoniado. Entonces el diablo me tocó, no fue Cash. Así andaba tan confundido. Me recuerdo que Delia tenía una sobrina también. Y comenzamos a ver acá lo que no sabíamos de milagros, que se levantaban los paralíticos. No, tú estabas, mira, yo estaba así en la tele. Y estábamos, y se soltaba la unción, pues, y caía la sobrina de Delia, se desmayaban. Nosotros sin saber nada, dice, ¿qué es esto? Y yo me levantaba y lloraba, y decía, papi, yo quiero esto. Y de repente, Benny Hinn, y ¡fum! La gloria de Benny Hinn. Pero de repente unos hablaban de ellos y comenzaron a subir videos en YouTube, y que el diablo, mira el diablo, y lo grababan así en cámara lenta, y ya ve que en cámara lenta de repente hace unos gestos. Y yo, el diablo, así, sí, se le ve el demonio, mira el demonio. Cuando miraban así en cámara lenta, pues sí se miraba feo. Pero algo me decía, cállese usted la boca. Y a veces me quería meter a hablar porque salieron tantos videos, tienen años con eso. No. Hasta que un día le dije, Espíritu Santo, o me revela eso o qué onda, porque aquí yo estoy confundido. Porque cuando yo veo a esas personas, mi espíritu se llena, mi espíritu se goza, quiero eso. Pero mi maestro me dice que no. Ya. Y vino la revelación del Espíritu Santo y me dijo, mira, esos fariseos, esos me han pedido, hasta ahí creen, hasta ahí les he dado. Aquellos me han creído más, yo les he dado, yo no tengo fin. Y ahí me di cuenta que estos también eran de papi, supuestamente, porque ahora que tengo el conocimiento, le voy a decir una cosa, ahora dudo que sean de papi, porque el que es hijo no va a blasfemar contra el Espíritu Santo, aquí dice la Biblia. Pero hay unos, el espíritu de los fariseos es el que blasfema contra el Espíritu Santo. Y ese, escúcheme, ese dice la Biblia en el 32, que no tiene perdón ni en este mundo, ni en el venidero. Entonces, todo espíritu que se levante a decir, no es cierto, esto es así, y así, y tiene convicción, y tiene seguridad de él mismo, de que es el diablo el que hace ese es un fariseo. Lea el 24, dice, malos fariseos, estos son los maestros, los que enseñaban la Biblia. Al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios.
Ellos le acreditaron los milagros. Esta liberación que hubo ahí, sanidad de un endemoniado, de un ciego y mudo. Le dijeron a todos los demás, les enseñaban que ese hombre echaba fuera los demonios por el espíritu de Belcebú. Y esa sí es blasfemia. Y los únicos que blasfeman son los hijos del diablo. Porque a estos mismos fariseos en Juan 8 les decía, los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Vuestro padre, su padre el diablo. Entonces estos son los hijos del diablo que enseñaban la Biblia, hermanos. Que enseñaban en las sinagogas. Entonces hay dos grupos. Acuérdense que la Biblia habla cizaña y la Biblia habla del trigo. El trigo nunca va a blasfemar. El trigo siempre se va a gozar con su Dios cuando hablan de su Dios. Miren, entienda esto, estos fariseos amaban a Dios. Pilas ahí. Estos amaban a Dios, por eso eran celosos de Dios. Y los que hablan en contra también aman a Dios, pero blasfeman. Y ellos piensan que al defender a Dios de los falsos, ya está, a Dios no se le ayuda, hermano. No seamos niños ni tontos. Nadie va a poder ayudar a Dios, menos un humano. Un humano no va a poder ayudar a Dios. A Dios no se le ayuda. Y estos, yo se lo aseguro, que amaban al Padre, los fariseos, lo amaban, por eso mataron a Cristo, para que Cristo no les botara, no les quitara su enseñanza. Hoy en día estamos igual. Amamos a Cristo, lloramos por Cristo, pero blasfemamos contra su Espíritu Santo. Aquí se soltó algo bien fuerte. Así está la iglesia hoy en día, hermanos. ¿Por qué cree que Pablo se salió de esto? Pablo era fariseo de fariseos, dice. Y Pablo se salió y ¿sabe qué? Habló en contra terriblemente de estos. Y ¿sabe que Pablo los condenaba también, así como Cristo, a estos? ¿Sabe por qué? Porque Pablo y Cristo entendían, hermanos, y entendieron que la blasfemia del Espíritu Santo no le es perdonada. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa, sí se perdona, porque Pablo, escúcheme, cuando hay una promesa, Pablo lo perdonó Cristo. Y aquí todavía no venía Pablo. Pero mire, ahí le va otra. Papi perdona a los escogidos. Muchos son los llamados, muchos. Ahí vienen hijos del diablo. Ahí vienen hijos de Dios. Muchos son los llamados. Haga de cuenta, agarro todo este puño y los llamo. Pero tú y tú son escogidos. Tú eres hijo. Andabas metido ahí entre ellos. Y te enseñaron. A Pablo era un elegido, un escogido, que fue mal enseñado. Y ese tuvo misericordia Dios de él. Nosotros blasfemábamos contra Dios antes. Tanto pecado, tanta inmundicia. Y nos perdonó. Pero ahora con el conocimiento, mire, a estos bandidos, hermanos, no los perdonó. Sabe que cuando enseñamos con el conocimiento y nos aferramos y no doblamos nuestro espíritu al Espíritu de Cristo, no tenemos perdón. No tenemos perdón. Cuidado con eso, iglesia. Cuidado con aferrarse a algo que usted no entiende, pero que le enseñó un fariseo, le enseñó un hijo del diablo. Yo no le digo hijos del diablo los que fueron clavados en la cruz, pero aquí la Biblia me dice, me enseña que a Cristo a esto les decía hijos del diablo. Y es terrible esto, hermanos. Gente que amaba a Dios, pero blasfemando contra el Hijo y contra Cristo. ¿Sabe por qué? Por lo celoso que eran. Y hasta ahorita el pueblo de Israel, hermanos, siguen blasfemando contra Cristo. Son igual que estos. Son igual que estos. Eso es lo triste, hermano. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que nosotros pensamos que creemos y pensamos que sabemos. Mucho cuidado con las enseñanzas terribles, pero que no traen Espíritu Santo.
Mucho cuidado con las enseñanzas de los fariseos. Le aseguro que esos, mire, si alguien enseña terriblemente son los israelitas de la Biblia. Y le matan el espíritu. Le quitan al Espíritu Santo. ¿Qué está ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? Hoy en día todo el mundo quiere hacerse israelita. A mí me da tristeza eso. Todo el mundo quiere hablar hebreo. ¿Para qué? ¿Para qué si nosotros tenemos una lengua y nosotros tenemos un Espíritu Santo que se nos fue dado? Gracias a la gracia de Dios. Usted no necesita más. Usted ya no necesita más. Usted lo que necesita es seguir a Cristo, sujetarse a Cristo y seguir adelante. Usted está creyendo exactamente como manda la Biblia. Cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay sectas que no creen ni en el Padre ni en el Espíritu Santo, nomás creen en Jesucristo. Todo eso, hermanos, no está bien. Hay algo que el Espíritu nos dice, ¿no? Y cuando uno se aferra a eso, ahí está el problema. Cuando uno se aferra a eso, ahí está el problema. Le digo, estos fariseos amaban a Cristo, pero blasfemaban contra su Espíritu Santo. Y Cristo los reprendía con todo, hermanos. ¿Estamos ahí? Fíjense bien. Dice el 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera a los demonios, sino por medio del príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido no contra sí mismo es asolado. Fíjese bien, esto es lo que me gusta. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿quién cree que discernía los pensamientos de los otros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estaba en Cristo era el que le revelaba, papi, ponte listo, porque eso están pensando de ti esto. Ponte listo, porque ellos están hablando de ti, están hablando de esto y están hablando de él. Y dicen que tú estás echando fuera a los demonios por Belcebú. Fíjese cómo el Espíritu Santo le hablaba a uno, le habla a uno. Por eso nosotros tenemos que estar bien conectados con el Espíritu. ¿Verdad que la Biblia, verdad que Cristo no agarró un versículo y a ver dónde dice para defenderme de estos bandidos? No, dice que el Espíritu Santo, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Por qué lo sabía? Por el Espíritu Santo. No ando buscando versículos bíblicos donde me defiendo con la Biblia. Jesucristo solamente se defendió con la sabiduría del Espíritu Santo. Nada más, no necesitó nada más. No le habló Biblia, no les habló nada, solamente se defendió. Aquí no, Jesucristo no mencionó un texto, bueno, en estos versículos que vamos en el 25, no les mencionó ningún texto bíblico. Se defendió, ¿sabe cómo? Con la sabiduría del Espíritu Santo que le daba a él. Con la sabiduría del Espíritu, pero no agarró la Biblia para defenderse, es lo que le estoy diciendo. Porque en el Espíritu Santo ya hay libertad, el Espíritu Santo ya hay conocimiento, ya puede responder el Espíritu Santo a todos los ataques del diablo. No, mucha gente, y es bueno defenderse con la Biblia, no le digo que no. Pero es mejor que el Espíritu Santo hable en uno y se defienda él mismo. Estamos ahí, dice el 5. Y si Satanás echa fuera, Satanás contra sí mismo está dividido. Dice, ¿cómo pues permanecerá su reino? O sea, es imposible que un reino se eche fuera. Satanás no se puede echar fuera él mismo. ¿Sí me entiende? Él les decía, cabezón, es lo que Satanás no se puede echar fuera a sí mismo. Entonces yo eché fuera, aquí hay 2 reinos y uno salió para afuera. Y sí había 2 reinos. Perdió un reino. Porque Satanás no se puede echar fuera. Tú dices que yo eché fuera a los demonios por Satanás. Pero Satanás no puede echarse fuera el mismo. Un reino dividido no prevalece, dice. Dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿quién? El reino. Yo le digo, cuando dice,
Pero si yo por el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu sería? ¿El Espíritu Santo o un ángel? Ahí dice un espíritu nomás. Ahí no dice santo, ahí dice un espíritu. Usted, es que la gente ya la gente ya le enseñaron de un modo. Y la bronca ahora va a ser para sacarle eso y enseñarle la realidad. Porque los fariseos le formatearon la mente. Ese es el problema. Ese es el problema de ahora de las enseñanzas, del espíritu, de limpiar la mente. Ahora no le enseñaron mal, se puede quedar con eso, pero si quiere algo más va a tener que romper. ¿Verdad que hasta para creer batalla usted ya? Porque usted, su espíritu ya está terco. El espíritu es terco. ¿Por qué no tener un espíritu libre a la enseñanza de Dios? ¿Usted cree que así como yo le estoy enseñando es el nivel que Dios quiere que enseñe? No, hay muchos niveles más altos que quiere, mucho, mil millones más alto que el nivel que yo le estoy dando. Yo le enseño por el conocimiento que yo he recibido nomás. Pero si Dios me diera el conocimiento al nivel de Él, yo se lo aseguro que ni usted ni yo entendiéramos lo que Dios enseña. No lo entendiéramos porque es tan grande el nivel de conocimiento de Él. Mire, si nosotros no podemos agarrar esto que simplemente es un espíritu, entonces que si nos revela, nos dice como que Nicodemo, y si te hablo de las cosas del cielo, menos me va a entender. Te estoy hablando de las cosas terrenales, ahora no puede entender las celestiales. Nosotros hemos parado esto, hermanos, créanme. Estos maestros, estos fariseos, paramos tanta sabiduría de Dios que hay, tanto conocimiento de Dios que hay, hermanos. Estamos ahí. Mírense, váyase al 31 para terminar, terminando. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres. Dice, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Verdad que no dice Espíritu Santo? Usted cree, lea ahí en el Espíritu, agárralo en el Espíritu. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Dice, mas la blasfemia contra el Espíritu. ¿A quién se refiere? Usted puede decir Espíritu Santo. ¿A quién le habla su espíritu? ¿Se refiere al Espíritu Santo o al ángel? Usted discierna. Dice, más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿De qué espíritu habla? No dice ángel, no dice santo, nomás el espíritu, la blasfemia contra él. Aquí, ¿qué le da convicción su espíritu? ¿Ángel o Espíritu Santo? Ángel. ¿Verdad que el espíritu es un ángel? ¿Verdad que está hablando del ángel? ¿Saben por qué? Porque el ángel era el que aventaba a los demonios para afuera. Acá en el 22, el ángel fue el que sanó. Bueno, estamos hablando que el espíritu de Cristo también. Es que ese es otro rollo, el espíritu de uno. Pero aquí está hablando de un espíritu, no el de Cristo, ni de él, no está hablando de, no, yo no estoy, haga de cuenta que yo soy Cristo. No está hablando de mi espíritu, no. Está hablando de un espíritu, que estos hombres blasfemaron y le acreditaron al diablo el milagro que hizo, ¿verdad? Está hablando Cristo de un espíritu, pero yo le digo, ¿qué espíritu es? Es el ángel. Entonces, mire, dice la Biblia que en el desierto que dice que descendían ¿qué? Ángeles y lo fortalecían. Pero al principio dice que el Espíritu lo metió, no dice el Espíritu Santo, dice que el Espíritu lo llevó al desierto, ¿se acuerda? Pero no dice santo, nomás dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Pero dice que ya en el desierto, dice que descendían ángeles. ¿Por qué no descendió el Espíritu Santo? Porque dice que ángeles descendían ¿a qué? A fortalecerlo. Y yo le aseguro, mire, qué triste, hermanos, fíjese bien. Qué triste que si papi no me destapó este misterio, aquí en la Biblia a veces la función del ángel le llama espíritu, o santo ángel, o espíritu. Qué triste que si es verdad y nos destapó el misterio, le hacemos, no es así.
No es blasfema esa, blasfemia, de que no acepte a su espíritu, que no acepte la verdad. Ahora, estamos justificados porque estamos confundidos por las enseñanzas, por el vino viejo que traemos. Pero dice que el espíritu nos da convicción, ¿sí o no? ¿Qué convicción le da el espíritu a usted? Nomás así se la dejo. ¿Qué convicción? Dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el espíritu no le será perdonada. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, aquí le dice ya santo al Espíritu. ¿Por qué en el otro no le dice santo? Y aquí ya le dice santo. Acuérdese de la prédica de hace 15 días. Sus santos ángeles. ¿Estamos ahí? Mire, voy a terminar con esto. La blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Mire, ahí le va. Déjeme lo leo otra vez. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero ¿a qué? Al que hable al que predique contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Fíjese bien. Yo le digo esto, yo sé que papi a sus hijos los perdona. Yo sé. Yo no tengo duda, sé que es un Dios misericordioso y sabe la inmensa madurez en la que nos movemos y en la inmensa frontera, pero hay unos que no les perdonado. Hay unos que no les perdonado porque sabe que esos son los hijos del diablo, hermano. Esos son los hijos los que no, mire, dice, ¿verdad? Que la cizaña simplemente, el trigo somos nosotros. El trigo somos nosotros. Pero a la cizaña, hermano, es triste que hay cizaña. A ese no le va a perdonar nada. Si una cizaña habla contra el Espíritu Santo, ese ya se le puso feo. Pero si un hijo de Dios habla y se arrepiente contra el Espíritu Santo, ese se le perdona la blasfemia. Si no, yo y usted estuviéramos bien tronados. Si no, esos evangélicos religiosos y legalistas, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia que habla en contra de los grandes, Dios los perdona por la ignorancia, porque son llamados. Te perdono, no quisiste aprender más de mi espíritu, está bien. Porque ellos, de un modo y otro, si yo soy un pastor legalista y hablo en contra del Espíritu Santo, pero amo a Dios y le pido perdón a Dios para salvarme, se salva por la misericordia. Pero quiero que entienda, porque es hijo, porque es elegido. Pero una cizaña, un hijo del diablo no puede hacer lo mismo que un hijo. O sea, un bastardo no es lo mismo, no tiene el mismo privilegio que un hijo. No es lo mismo. Porque yo le aseguro que si yo peco como hijo y el bastardo peca como anticristo, como sea, y los dos, y si yo me arrepiento, ese bastardo, como trae el ADN del diablo, no se va a arrepentir. No sé, porque su naturaleza es pecaminosa, es mala. Acá adelante, miren, fíjese, parece que es el 30. Aquí en el 30. Dice, sí, en el 30 dice, hacer el árbol bueno y su fruto bueno, hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conocerá del árbol, porque hay árboles malos. Dice la Biblia en otra parte, que un árbol malo no puede dar frutos buenos, ¿verdad? Es imposible, no puede, o sea, un árbol o un hijo del diablo no puede arrepentirse, no tiene buenos frutos. Lo hablará de boca, lo hablará nomás, pero no tiene arrepentimiento. Aquí lo dice. Un árbol malo no puede hacer fruto bueno. ¿Y sabe qué? Un árbol bueno dice que tampoco puede dar fruto malo. Por el corazón, por la naturaleza, por el ADN de Cristo. Dice el 34, a ver qué dice. Fíjese, aquí está. Fíjese cómo les dice a los hijos del diablo. Generación de víboras. ¿Por qué le dice víboras? Generación, ADN. La generación tiene que ver con el ADN, con los genes, generación, ADN, gene. Le voy a decir,
ADN de víbora, le dijo papi. Ahí está. ¿Quién es la serpiente antigua? ¿Quién es? Satanás. Por eso dice, ustedes no pueden arrepentirse, bandido. A ustedes no les va a ser perdonado. Mire, acuérdense que en el mundo vemos ángeles. Dile al ángel de la iglesia, dile al ángel de la iglesia de Tarsis, y dile al ángel de la Odisea, el pastor. Póngalo al revés. Hay ángeles, pero hay demonios, o sea, hay hijos del diablo. También él tiene sus iglesias, también él tiene su gente, lo mismo. Por ahí se dice, un árbol bueno, un pastor bueno no puede dar frutos de un hijo del diablo, de un demonio. Como hay ángeles que Dios puso, dile al ángel, también hay ángel del diablo, y esos no pueden arrepentirse. ¿Me está entendiendo? Por eso les dice Cristo, genes de víboras, su generación de víboras. Porque ¿sabe por qué? Porque su padre fue el diablo, es el diablo. La semilla, la cizaña, el ADN del diablo son estos, los hijos del diablo. Generación de víboras. No podréis hablar, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Fíjese, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Oh, o sea que hay gente mala que habla cosa buena, ¿verdad? Estos hablaban eso. Ustedes son serpientes. ¿Cómo dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo puedes estar enseñando cosas buenas si tú eres una serpiente? Si tú eres un hijo del diablo, tú no eres salvo, tú estás tronado, tú blasfemas contra el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque estás enseñando de Dios, bandido, ahí arriba. Y ese espíritu deshonra a Dios. Y tú no tienes perdón. Es más, tú sabes que no debes de estar ahí arriba. Wow. Dice, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué cree que hablan en contra de los siervos de Dios? ¿Por qué cree? Porque son frutos malos. Blasfeman porque son malos. Sus frutos son malos. Dice el 20:35, el hombre bueno del buen tesoro habla de su corazón. Del buen tesoro de su corazón saca las buenas cosas. Y el hombre malo, hay dos, bueno y malo, del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Entonces, hermanos, acuérdense. Mire, aquí me abrió algo bien tremendo en el 34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahí es para meterse una loquera en el espíritu, hermano. ¿Cuánta gente le habla cosas bonitas y son malos? Lo traicionan, lo apuñalan, lo engañan y no les importa. No le importa dañarlo, no le importa ¿no será que trae un gene? Ahora, yo me atrevo a decirle que un hijo del diablo, si se humilla ante Cristo y pide perdón y se humilla ante Cristo, ese tiene perdón. Dice la Biblia que Dios reconcilió los cielos con la tierra y debajo de la tierra. Hay un ejemplo, Judas. Judas era uno de estos. Supuestamente hacía cosas buenas, pero sus obras eran malas. Por el ADN de su padre. O sea que los que traen ADN, esos son malos. Pero lo terrible es que predicaban. Y ahí hay mucha enseñanza, hermanos. Ya voy a terminar porque aquí hay mucha enseñanza. Mire, fíjese bien. Déjenme ver si le puedo poner un video contra eso. Fíjese bien. A ver si se lo puedo poner ahorita. Ay, ya no, espera. Fíjese bien. Voy a terminar con este video. Laquéame ya para que no salga esto. Fíjese bien. Dios me lo bendiga.